¿Sabías que había evangelios que podían cambiar todo lo que alguna vez creíste sobre la vida de Jesús? Y lo más impactante, la Iglesia se propuso ocultar estos textos. Pero, después de todo, ¿por qué fueron prohibidos? ¿Qué tienen de peligroso estos evangelios gnósticos? Imagínese por un momento, ¿qué pasaría si todo lo que ha aprendido sobre Cristo hasta la fecha estuviera incompleto, distorsionado o incluso manipulado? La verdad es que estos evangelios hablan de una visión diferente de Jesús, más cercana y personal, más humana, pero que la Iglesia no quería que conocieras. ¿Alguna vez te has sentido engañado o tienes dudas sobre la historia oficial? Esta es la oportunidad de descubrir lo que la Iglesia intentó borrar. ¿Estás listo para mirar la historia con otros ojos? Lo que estaba escondido lo descubrirás ahora. Pero antes de pasar al vídeo, detente un momento y echa un vistazo para ver si ya estás suscrito al canal. De esta forma, te garantizas que no te perderás las próximas revelaciones, que serán una verdadera secuencia de descubrimientos capaces de poner los pelos de punta a cualquiera. Imagínese viajar atrás en el tiempo, a los primeros siglos después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo se estaba extendiendo por todo el mundo. No existía la Biblia como la conocemos hoy, con todos los libros organizados y un conjunto de enseñanzas que fueran aceptadas por todos. En aquellos tiempos había varias ideas diferentes sobre cuál era el verdadero mensaje de Cristo. Comenzaron a surgir muchos textos, cada uno de los cuales aportaba una visión única de quién era Jesús, cómo veía el mundo y qué enseñaba. Aquí es donde entran los evangelios gnósticos, que son muy diferentes a la versión más conocida de los evangelios. Estos textos, descubiertos siglos después, contaban historias y enseñanzas de Jesús de una manera muy diferente. En el corazón del gnosticismo está la idea de que el verdadero conocimiento, lo que ellos llamaban gnosis, es la clave de la salvación. Para los gnósticos, la salvación no llegaba a través de una fe ciega, sino a través de una comprensión profunda, una sabiduría oculta que solo unos pocos podían alcanzar. No se trataba solo de creer que Jesús era el Hijo de Dios, sino de comprender quién era realmente y qué vino a enseñar de una manera más profunda. Estos evangelios no hablaban de milagros y resurrección en la forma en que estamos acostumbrados a verlos. Hablaron de un Jesús que compartió una profunda sabiduría, revelando el misterio del universo. Los gnósticos creían que esta revelación era algo reservado para un pequeño número de personas, aquellas que estaban dispuestas a ver la verdad de una manera diferente. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es uno de los textos más conocidos. A diferencia de los otros evangelios que nos presentan historias de milagros y acontecimientos grandiosos, el Evangelio de Tomás contiene una lista de dichos de Jesús, a veces bastante enigmáticos, como quien busca encontrará, quien llama se le abrirá. Allí, Jesús no es solo el Salvador universal, sino un maestro que comparte secretos sobre el mundo y sobre los seres humanos. Pero, ¿qué hizo que estos evangelios fueran tan diferentes de los demás que llegaron a formar parte de la Biblia? La respuesta es sencilla. Los gnósticos veían a Jesús como un ser que enseñaba la clave para comprender el cosmos, la verdad detrás de la vida y el sufrimiento. Para ellos, Jesús no vino simplemente a morir por los pecados del mundo. Vino a enseñar la verdad escondida dentro de cada ser humano, algo que nadie más podría enseñar. Conocimiento, el gnosis, sería la manera de liberar el alma del materialismo y de las limitaciones de la vida física, conduciéndola a una realidad más elevada y pura. Si alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa salvación, te darás cuenta de que para los gnósticos,
esta salvación era muy diferente de lo que nos enseñan en las iglesias convencionales. No era una promesa de vida eterna en el cielo solo por creer, sino un camino de autodescubrimiento, un despertar a una realidad más profunda. Ahora, imaginemos si el cristianismo hubiera adoptado estas enseñanzas. ¿Qué le habría pasado a la iglesia si hubiera abrazado esta visión de Jesús como maestro de sabiduría y no simplemente como un redentor que murió por los pecados del mundo? Este era el tipo de pregunta que circulaba entre quienes seguían los evangelios gnósticos. Para ellos, las enseñanzas de Cristo fueron profundas y transformadoras, pero no fueron para todos. Solo aquellos que estuvieran dispuestos a buscar, cuestionar y profundizar podrían entender el verdadero significado de estas palabras. Y aquí comienza el punto de inflexión. A medida que el cristianismo se convirtió cada vez más en una religión estatal, controlada por autoridades religiosas, estos evangelios y la visión que traían comenzaron a verse como una amenaza. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué se prohibieron estos textos y qué significó esto para la fe cristiana, tal como la conocemos hoy? Deja en los comentarios qué piensas sobre estos evangelios y cuál es tu opinión sobre el Cristo presentado en ellos. ¿Aportarían una visión más pura del verdadero mensaje de Jesús? ¿O sería algo que podría dividir aún más a la iglesia? Imagínese la escena. Estamos a finales del siglo I o principios del siglo II, y el cristianismo está comenzando a extenderse por todo el Imperio Romano. Pero, como ya sabes, el cristianismo no fue algo simple y único. Había muchas ideas sobre quién era Jesús, qué enseñaba y cómo debía vivir la gente. Algunos vieron a Jesús como un maestro espiritual, otros como el Hijo de Dios que murió para salvar a la humanidad. Pero un grupo específico de seguidores comenzó a ver las palabras de Jesús de una manera diferente. Creían que el verdadero mensaje de Cristo no estaba en los milagros ni en su muerte, sino en una enseñanza más profunda sobre la verdad y la sabiduría escondidas en el universo. Los evangelios gnósticos comenzaron a cobrar fuerza durante este periodo. La visión que los gnósticos tenían de Jesús no era solo la de un hombre divino que vino a la tierra para morir por los pecados. Para ellos, Jesús era un ser iluminado que vino a compartir conocimientos secretos con aquellos que estaban dispuestos a ver más allá de la realidad física. No vino para establecer una nueva religión ni para salvar a la gente de sus pecados, sino para enseñar verdades espirituales profundas que pudieran liberar a las almas de la ignorancia. El Evangelio de Tomás es uno de los más emblemáticos de estos textos. En él no encontramos relatos detallados sobre milagros o resurrecciones, sino una lista de dichos de Jesús, como si de una colección de sabiduría pura se tratara. Son dichos breves, a menudo misteriosos, que invitan al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y del mundo. Uno de estos dichos dice: el que busca, encontrará. El que llama, se le abrirá. Un mensaje claro pero profundo que sugiere que el conocimiento espiritual está disponible para quienes lo buscan. Con sinceridad y valentía, no es cuestión de fe ciega, sino de buscar respuestas por uno mismo a través de la comprensión. Otro evangelio significativo es Evangelio de María Magdalena, donde María aparece no como una simple seguidora de Jesús, sino como una líder y discípula privilegiada. En este evangelio, María tiene una conversación profunda con los apóstoles, después de la muerte de Jesús, donde les revela secretos y enseñanzas espirituales que Jesús compartió con ella. Aquí se describe a María como alguien que recibió un conocimiento especial,
algo que los otros discípulos no tenían. Este evangelio muestra una visión del cristianismo, donde también la mujer juega un papel central, algo muy diferente a la visión tradicional que vemos en la iglesia. Ya el evangelio de Felipe es otro ejemplo de cómo los gnósticos veían la relación entre lo físico y lo espiritual. Habla de la unión entre el hombre y la mujer, no solo como una relación física, sino como reflejo de la unión espiritual. Para los gnósticos, el mundo material era una prisión y la verdadera libertad provenía del conocimiento profundo del alma que conducía a la unión con lo divino. A través de sus enseñanzas, estos evangelios transmitieron el mensaje de que la salvación no dependía de seguir reglas o dogmas, sino de comprender la verdad interior de cada ser humano. Y luego, a medida que estos textos circulaban entre las comunidades, la gente comenzó a cuestionar la visión tradicional del cristianismo, que se centraba principalmente en el sacrificio de Jesús y el camino de la fe a través de los rituales y la obediencia. Los gnósticos proponían algo nuevo, un camino más personal, más íntimo, donde cada individuo pudiera acceder a la verdad y la sabiduría a través de su propia experiencia y comprensión. Este conocimiento no era algo que debía compartirse con todos, sino solo con aquellos que estaban preparados para recibirlo. Los gnósticos creían que la verdad era algo oculto y que solo los iniciados podían comprender sus mensajes más profundos. Era como si el camino a la salvación fuera revelado solo a aquellos que estuvieran dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para buscarlo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta opinión. Para muchos, esta propuesta de salvación a través del conocimiento personal parecía peligrosa. Esto crearía una división, con un grupo de privilegiados que tendrían acceso a la verdad y otro que permanecería al margen sin comprender los misterios más profundos. La cuestión que surgió fue clara: si todos tuvieran acceso al mismo conocimiento, se debilitaría la estructura y la autoridad de la Iglesia, que se basaba en una interpretación unificada del mensaje de Cristo. ¿Cómo podría la Iglesia mantener el control sobre la fe si la gente comenzara a buscar la verdad por sí misma? Por tanto, el conflicto entre las dos visiones, la del cristianismo tradicional y la del cristianismo gnóstico, se intensificó. ¿Y qué pasó después? La Iglesia tuvo que tomar una decisión drástica: cómo afrontar estos evangelios y las ideas que proponían. La respuesta, como veremos, fue todo menos pacífica. Estos textos, estas visiones alternativas de Cristo, comenzaron a verse como una amenaza. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué la Iglesia quiso sofocar estos evangelios e impedir que sus ideas se propagaran? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasaría si estas ideas hubieran prevalecido? Ahora imaginemos la situación. El cristianismo, la religión que comenzó con un pequeño grupo de seguidores, estaba creciendo y volviéndose más influyente. Pero junto con el crecimiento vinieron las divisiones, mientras que los evangelios canónicos, que luego serían elegidos como los oficiales por la Iglesia, hablaban de un Jesús que vino a salvar a la humanidad de sus pecados mediante la muerte y la resurrección. Los evangelios gnósticos mostraban a un Jesús diferente, un Jesús que compartió una sabiduría secreta, que habló de un camino interno de iluminación. Y con ello, el cristianismo se convirtió en una religión no solo de fe, sino también de poder. La Iglesia, que antes era una comunidad simple, sin una estructura rígida, comenzó a organizarse con líderes y autoridades. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 d.C., la religión ganó fuerza, pero con esa fuerza también surgió la necesidad de unificación.
Era necesario que todas las doctrinas estuvieran alineadas y que el cristianismo fuera una fe cohesiva, sin corrientes rivales ni divergentes. En ese momento, las ideas gnósticas, con sus interpretaciones alternativas de Jesús y la salvación, comenzaron a verse como una amenaza. Imagínese lo que sucedió. La Iglesia, ahora una institución poderosa, no podía permitir que estas doctrinas alternativas ganaran terreno. Si la gente comenzara a cuestionar las enseñanzas que la Iglesia había establecido, podría dividir aún más a los fieles y debilitar el poder de la Iglesia. El mensaje de que la salvación dependía de creer en Jesús como el Hijo de Dios, que murió por los pecados de la humanidad, fue la base de la nueva doctrina cristiana, y los evangelios gnósticos, con sus puntos de vista sobre el conocimiento secreto y la salvación a través de la gnosis, representaban una amenaza directa a esa narrativa. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las persecuciones. Aquellos que seguían las enseñanzas gnósticas llegaron a ser vistos como herejes. Y no se trataba solo de una cuestión de desacuerdo teológico. La Iglesia sabía que estaba en juego la supervivencia de su propia autoridad. Los evangelios gnósticos, con sus ideas sobre la sabiduría secreta y el papel de los individuos en el logro de la salvación, amenazaron la estructura de poder centralizado que se estaba construyendo. Lo que se enseñaba en estos textos iba en contra de la noción de que la salvación se obtenía mediante la obediencia a la Iglesia y sus líderes. En el año 325 d.C., durante el Concilio de Nicea, se definió oficialmente la Biblia cristiana, con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como pilares centrales de la fe cristiana. Allí se rechazaron muchos textos, incluidos los evangelios gnósticos, que no se alineaban con la visión oficial de la Iglesia. Fue en ese momento que la Iglesia comenzó a adoptar una postura aún más firme contra cualquier texto o enseñanza que desafiara su autoridad. En la práctica, los textos gnósticos fueron destruidos u ocultos. Quienes las poseían o difundían, sus ideas eran perseguidos y llamados herejes. La Iglesia, en su esfuerzo por mantener el control sobre la fe, ha hecho todo lo posible para erradicar cualquier rastro de estas ideas alternativas. Muchos de estos evangelios fueron quemados, enterrados o simplemente borrados de la historia. La única forma en que muchos de estos textos sobrevivieron fue a través de copias ocultas, a menudo en lugares lejanos y aislados, lejos de la vigilancia de la Iglesia. Esta prohibición no fue solo un intento de eliminar textos, fue un intento de borrar toda una visión de Cristo y la salvación. Para los gnósticos, la salvación no era un acontecimiento externo, como la muerte de Jesús en la cruz, sino un despertar interior, un viaje personal de descubrimiento y revelación. La Iglesia sabía que si esta visión se difundía, podría haber una revolución espiritual, un cambio en la forma en que las personas veían su relación con Dios, con Jesús y con la Iglesia. La decisión de prohibir los evangelios gnósticos no se tomó a la ligera. El poder de la Iglesia estaba en juego, y a medida que se volvió más organizada e institucionalizada, la idea de que cualquiera pudiera acceder a la verdad directamente y sin intermediarios parecía un peligro a combatir. Querían mantener el control sobre las escrituras y las enseñanzas, porque la Iglesia sabía que mientras la gente creyera que solo ella tenía la llave del cielo, su poder permanecería firme. Esta historia, sin embargo, no terminó ahí. A pesar de la prohibición y destrucción sistemática de los evangelios gnósticos, no desaparecieron por completo. En un lugar lejano, mucho más tarde, se redescubrió la verdad sobre estos textos. La historia de su prohibición no fue el final, sino solo un capítulo de una historia que estaba lejos de estar completa. Pero esto es algo que veremos a continuación,
Cuando estos textos, que la Iglesia se esforzó tanto en ocultar, comenzaron a resurgir, desafiando la visión oficial del cristianismo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la decisión de la Iglesia de prohibir estos evangelios? ¿Fue un movimiento necesario para preservar la fe o un intento de controlar el mensaje de Cristo? Deja tu opinión en los comentarios. La historia no termina con la destrucción de los evangelios gnósticos. Si lo piensas bien, los textos prohibidos simplemente estaban escondidos, esperando a ser encontrados nuevamente. Por mucho que la Iglesia intentó reprimir estas ideas, los evangelios gnósticos no desaparecieron por completo. Y aquí es donde comienza un capítulo fascinante de la historia, la recuperación de estos textos. Imagínate el escenario. Estás a finales del siglo XIX, más precisamente en 1945, en lo alto de Egipto, cerca de un pequeño pueblo llamado Nag Hammadi. Un campesino egipcio, mientras busca algo valioso en las cuevas de la región, termina descubriendo algo extraordinario: una serie de pergaminos antiguos escondidos, envueltos en cuero. Lo que encontró fue uno de los mayores tesoros arqueológicos de la historia del cristianismo, una biblioteca entera de evangelios gnósticos, textos antiguos que habían estado perdidos durante más de 1000 años. Entre los pergaminos encontrados se encontraban algunos de los evangelios más famosos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Estos textos habían estado enterrados y olvidados durante siglos, pero ahora estaban ante los ojos del mundo moderno. Lo que estos textos revelaron fue una visión radicalmente diferente de Jesús y sus enseñanzas. Un Jesús más misterioso, un maestro espiritual que compartía una profunda sabiduría, no solo un Salvador que murió para salvar los pecados de la humanidad. El impacto de este descubrimiento fue profundo. De repente, las ideas gnósticas, extintas y prohibidas por la Iglesia durante siglos, volvieron a salir a la superficie. Comenzaron a surgir preguntas. ¿Por qué la Iglesia había hecho tanto esfuerzo por eliminar estos textos? ¿Qué era exactamente tan peligroso acerca de estos evangelios que la Iglesia no quería que el mundo los viera? Y lo más importante, ¿qué podrían enseñarnos estos evangelios sobre Jesús y el cristianismo? Estos evangelios encontrados en Nag Hammadi no eran solo libros antiguos, sino piezas clave para comprender cómo la Iglesia dio forma y seleccionó las ideas sobre Cristo a lo largo de los siglos. Los textos gnósticos mostraban una versión de Jesús más cercana a un maestro filosófico que a una figura central de un sistema de salvación. Para los gnósticos, la salvación no procedía de una simple creencia o de un ritual externo, sino de una comprensión profunda de la naturaleza de la vida, el alma y el cosmos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no nos cuenta la historia de Jesús de la misma manera que los evangelios canónicos. En cambio, nos presenta una serie de dichos de Jesús, a modo de enigmáticos proverbios, que invitan a la reflexión y a la búsqueda personal de la verdad. Habla de un reino de Dios, que está dentro de cada persona, no un lugar lejano, sino algo que hay que descubrir dentro de uno mismo. Un mensaje poderoso que nos dice que la clave de la salvación está en comprender nuestra propia alma y nuestra relación con lo divino. El descubrimiento de estos textos no solo reavivó el debate sobre la verdadera naturaleza del cristianismo, sino que también planteó preguntas sobre la forma en que la Iglesia Católica había moldeado y organizado la fe cristiana a lo largo de los siglos. Estos textos ofrecen una visión más individualista e introspectiva del cristianismo, donde cada persona es responsable de buscar su propia verdad espiritual. En contraste con la visión de la Iglesia,
que siempre ha enfatizado la autoridad del clero y la necesidad de seguir los dogmas establecidos, los evangelios gnósticos sugieren que la verdad divina es algo accesible a todos, pero solo a aquellos que están dispuestos a buscarla sinceramente. Las reacciones al descubrimiento de Nag Hammadi fueron mixtas. Para muchos estudiosos, esta fue una oportunidad para reevaluar los orígenes del cristianismo, considerando las voces que habían sido silenciadas a lo largo del tiempo. Para la Iglesia, sin embargo, el redescubrimiento de estos textos representó un desafío directo a la autoridad que había consolidado a lo largo de los siglos. Aunque la Iglesia ya no tiene el poder de erradicar estos textos, ha seguido promoviendo su versión de la historia, de un cristianismo centrado en la fe, el sacrificio de Cristo y la Iglesia como mediadora entre Dios y los hombres. El hecho de que estos evangelios gnósticos sobrevivieran hasta el siglo XX después de ser sistemáticamente borrados y olvidados, es un testimonio de la fuerza de las ideas que contenían. La sabiduría que transmiten estos textos no fue fácilmente derrotada. Permanecieron esperando pacientemente a ser redescubiertos, y ahora, desde el momento en que salieron a la luz, continúan ofreciendo una visión alternativa de Cristo y la salvación. ¿Y qué nos enseña hoy este descubrimiento? Para muchos, es una oportunidad de mirar la historia del cristianismo de una manera más amplia, cuestionando los límites de lo que nos han enseñado. Estos textos nos desafían a considerar otras formas de entender el mensaje de Jesús, más allá de la narrativa oficial que ha establecido la Iglesia. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente significa encontrar la verdad y cómo esta búsqueda puede llevarnos a una comprensión más profunda de nuestra propia fe. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este descubrimiento de Nag Hammadi? ¿Podrían estos evangelios cambiar la forma en que entendemos a Jesús y su mensaje? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, pasemos al siguiente paso de esta historia, donde veremos qué pasó con la reacción de la Iglesia ante el redescubrimiento de estos textos y cómo encajan en el cristianismo moderno. El descubrimiento de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi no pasó desapercibido. Cuando los textos fueron estudiados y traducidos, los eruditos se dieron cuenta de que presentaban una visión del cristianismo que iba en contra de muchas de las enseñanzas que la Iglesia había abrazado durante siglos. Esto generó un gran debate. Después de todo, si estos evangelios fueron escritos al mismo tiempo que los evangelios canónicos, ¿por qué la Iglesia los rechazó? Ahora, imagina el impacto de eso. Durante siglos, la Iglesia Católica y las principales denominaciones cristianas enseñaron que el único camino hacia la salvación era a través de la fe en Jesús como el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por los pecados de la humanidad. Pero los evangelios gnósticos trajeron una perspectiva diferente. Jesús no solo enseñaba sobre la salvación a través de la fe, sino sobre el conocimiento profundo, un despertar espiritual. Para los gnósticos, la salvación no era algo que dependiera de la Iglesia o de los rituales religiosos, sino de la comprensión de verdades ocultas sobre Dios, el universo y el alma misma. Esta idea era peligrosa para la Iglesia. Si la gente comenzara a creer que podían llegar a Dios sin la intermediación del clero, toda la estructura de poder que la Iglesia había construido a lo largo de los siglos podría quedar en entredicho. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder cuando se publicaron los evangelios gnósticos en el siglo XX. La primera reacción de la Iglesia fue el escepticismo. Muchos líderes religiosos argumentaron que estos textos eran falsificaciones tardías, escritas por grupos heréticos que no representaban el verdadero cristianismo. La Iglesia insistió,
en que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran los únicos relatos auténticos de Jesús y que todo lo demás era invención. Pero había un problema con este argumento. Los estudios demostraron que los evangelios gnósticos fueron escritos al mismo tiempo que los evangelios canónicos, entre los siglos I y II. Esto significó que los primeros cristianos tenían una diversidad de creencias mucho mayor de la que admitía la Iglesia. En otras palabras, el cristianismo no era una religión uniforme en los primeros siglos. Había varias interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas, y la Iglesia eligió solo una de ellas como oficial. Además, el contenido de estos evangelios también puso en duda la versión tradicional de la Iglesia en varios temas. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, sugirió que María Magdalena era una discípula muy cercana a Jesús, quizás incluso más importante que Pedro. Esto contradecía la visión de la Iglesia, que siempre había colocado a los apóstoles varones como figuras centrales del cristianismo. Otro ejemplo es el Evangelio de Judas, que presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como un discípulo que ayudó a Jesús a cumplir su misión. Este evangelio sugiere que Jesús ordenó a Judas que lo entregara a las autoridades como parte de un plan más amplio. Esto iba directamente en contra de la visión tradicional de Judas como el villano de la historia. Ante estas cuestiones, la Iglesia necesitaba reforzar su posición. El Vaticano se ha pronunciado varias veces sobre los evangelios gnósticos, reafirmando que no forman parte de la doctrina cristiana y no deben tomarse en serio. Los líderes religiosos insistieron en que estos textos no fueron inspirados por Dios y, por lo tanto, los fieles no deberían considerarlos legítimos. Pero al mismo tiempo creció el interés por estos textos. Con Internet y la facilidad de acceso a la información, muchas personas comenzaron a cuestionar la versión oficial de la Iglesia. Los libros y documentales llamaron la atención del público en general sobre los evangelios gnósticos, y los eruditos comenzaron a investigar cada vez más la historia de la formación del cristianismo. Esto llevó a una división de opiniones. Algunos creen que los evangelios gnósticos son solo textos antiguos sin ningún valor espiritual real. Otros ven estos textos como una clave para comprender mejor la verdadera enseñanza de Jesús, sin interferencias de la Iglesia. El hecho es que, nos guste o no, la Iglesia ya no puede ignorar la existencia de estos evangelios. Hoy en día, los evangelios gnósticos no son solo reliquias del pasado, continúan generando debate y despertando curiosidad. Después de todo, si estos textos han sido suprimidos durante tanto tiempo, podrían cambiar la forma en que entendemos a Jesús y su mensaje. Desde su descubrimiento, estos evangelios han abierto el camino a nuevas reflexiones dentro del cristianismo. Mucha gente empezó a preguntarse, ¿la Iglesia ocultaba partes esenciales de las enseñanzas de Jesús? ¿Podría ser que la fe cristiana, tal como la conocemos, estuviera moldeada por intereses políticos y no solo espirituales? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero la verdad es que los evangelios gnósticos trajeron una nueva perspectiva sobre Jesús, una que desafía el dogma tradicional. El impacto de esto se puede ver en varias áreas. Algunos estudiosos afirman que estos textos revelan un cristianismo más espiritual y menos institucionalizado, donde la salvación no proviene solo de la fe, sino de una comprensión profunda de la naturaleza del alma. Para los gnósticos, la conexión con Dios no dependía de la Iglesia ni de los rituales, sino de una búsqueda personal de la verdad.
Esta idea resuena en muchas personas hoy en día, especialmente en aquellas que cuestionan las estructuras religiosas y buscan un camino de fe más individualizado. Otro punto importante es que los evangelios gnósticos destacaron figuras que quedaron eclipsadas por la tradición cristiana oficial. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, sugiere que ella no era solo una seguidora de Jesús, sino una de sus discípulas más cercanas, tal vez incluso su principal confidente. Esto plantea discusiones sobre el papel de la mujer en el cristianismo primitivo y cómo este papel se fue reduciendo a lo largo de la historia. Además, el Evangelio de Judas trajo una reinterpretación de la traición de Judas Iscariote. Si realmente siguió un plan determinado por Jesús, ¿deberíamos verlo como un villano? Estas preguntas sacuden creencias profundamente arraigadas y desafían siglos de enseñanza cristiana tradicional. El interés por estos evangelios ha crecido mucho en los últimos años. Libros, documentales e incluso películas han abordado estos textos, generando debates sobre su autenticidad y relevancia. La propia Iglesia, que en el pasado intentó erradicarlas, hoy necesita afrontar el hecho de que millones de personas están conociendo estas historias y sacando sus propias conclusiones. Pero ¿significa esto que los evangelios gnósticos reemplazarán a los evangelios canónicos? Difícilmente. El cristianismo tradicional está profundamente arraigado en la fe en Jesús como el Hijo de Dios, que murió y resucitó para salvar a la humanidad. Esta ha sido la base de la doctrina cristiana durante 2000 años, y cambiar esta visión requeriría un movimiento mucho mayor. Sin embargo, el simple hecho de que estos evangelios hayan salido a la luz muestra que la historia del cristianismo es más compleja de lo que se imaginaba anteriormente. Si antes se creía que la Iglesia siempre tuvo una visión única de Jesús, ahora sabemos que en los primeros siglos convivieron muchas interpretaciones y algunas de ellas fueron eliminadas para dar paso a la versión oficial. La gran pregunta que queda es: ¿hay todavía más secretos sobre Jesús que se han ocultado? Los evangelios gnósticos fueron solo una parte de lo que se perdió a lo largo de la historia. Hay informes de otros textos que pueden haber sido destruidos o aún no han sido descubiertos. Esto significa que la historia del cristianismo puede ser incluso más grande y sorprendente de lo que imaginamos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos evangelios pueden cambiar la forma en que entendemos a Jesús? ¿O crees que la versión tradicional es la única verdadera? Deja tu comentario y comparte tu visión sobre este misterio que abarca siglos. Suscríbete al canal para entender muchos más textos ocultos que ponen a prueba nuestra fe constantemente. Hasta el próximo video.